Buenas a todos. Iniciamos ahora la clase de teoría. Durante unos vídeos va a dar un poco de teoría sobre C. ¿Vale? Lo dicho, durante todo el curso pues no hemos dado casi nada de teoría y ahora vamos a dar algún retoque, alguna cosa que se haya quedado en el tintero. Muy simple. ¿Vale? Simplemente contar la historia de C, no lo puedo contar, simplemente pues que fue desarrollado en 1900, por Dennis Ritchie de laboratorios Bell de los años 1969 y 1972. Es una evolución de un lenguaje que se llamaba B y este al mismo tiempo es una evolución de BCPL. ¿Vale? Entre otras características, decir que C es de propósito general, es decir, no es exclusivamente para... no es un lenguaje creado para algo específico, sino de propósito general. Quiero decir, hay lenguajes de programación, sobre todo antes, ¿vale? Donde estaban destinados para algo específico, ¿vale? No va a entrar en detalle ni nombrar, simplemente deciros que es de propósito general, es decir, se pueden hacer aplicaciones de escritorio y se ha ido con el tiempo se ha ido extendiendo. De hecho, deciros de que PHP no deja de ser una extensión de C. Y C++ no deja de ser una extensión, bueno, PHP no deja de ser un framework, un marco de trabajo de C. Y C++ no deja de ser una extensión de C. Orientado esta vez debe de ser lenguaje estructurado, pues un lenguaje de orientado a objetos. ¿Vale? El lenguaje C, las extensiones son de tipo .c y .h, quiere decir, cuando nosotros creamos, ahora lo explicaré un poco más en detalle, cuando nosotros creamos un programa, ¿vale? Que es no el ejecutable, sino el código, tenemos que ponerle con extensión o .c o .h. .h es con los headers, que lo veremos eso cuando entremos con C++, lo utilizaremos, y .c o .cpp cuando es de un archivo de C o de C++. Decir que es multiplataforma, cuando decimos que es multiplataforma quiere decir que puede servir para distintos sistemas operativos. Para ello, eso sí, normalmente se debe de compilar en el sistema operativo que queramos ejecutarlo. Bueno, continuamos. Como hemos dicho, su extensión o evolución es C++, que lo veremos a partir después de estos vídeos de teoría. Y ha influido también en otros lenguajes como César, Objective-C, C++, como hemos dicho, en Java, JavaScript, PHP, como hemos dicho, en Perl, en Python. De hecho, es el lenguaje más utilizado en la comunidad Linux. Es el lenguaje, por decirlo de una manera, casi el único, el prepotente, el único que se utiliza en la comunidad Linux. O sea, para todas aquellas personas que utilizan Linux, el lenguaje de programación es C. Se caracteriza porque tiene un núcleo sencillo. Evidentemente yo no lo he visto, no he entrado tan a fondo, ¿vale? Y utiliza pocas sentencias en ensamblador, por eso es potente, es rápido, es eficiente y aunque, bueno, yo creo que sí que os estará pareciendo que es sencillo de aprender, es lo que más se parece al pseudocódigo. De hecho, y no quisiera extenderme, ¿vale? Cuando se empezó a programar, cuando empezó la programación en sí, ¿vale? Lo primero que entiende un ordenador es un ordenador lo primero que entiende, lo único que entiende son corriente eléctrica. O sea, hay corriente o no hay corriente, hay tensión o no hay tensión. X voltios, hago una cosa, si no hay X voltios, hago otra cosa. ¿Cómo lo hace eso? Pues con puertas lógicas. No entraremos en detalle aquí ahora, sino me gustaría hacer a un curso, aunque sea no tenga que ver con la programación, pero sí con la informática. Con las puertas lógicas que nosotros entendemos como las AND, OR, NOT, SOR, que es un NOT exclusivo. Con ese tipo de puertas lógicas, ¿vale? El que sepa de electrónica sabrá de qué hablo. Con esas puertas lógicas se pueden hacer muchas cosas, entre ellas
Lo que sí que puede hacer es, por ejemplo, entender cuando se le pasa corriente por un determinado pin al microprocesador a través de puertas lógicas, va a hacer algo. Es decir, si se le pasa corriente, no corriente, corriente, no corriente, como una especie de código Morse, que es el código binario, no deja de ser un lenguaje en sí, o sea, eso representa un número que también se puede representar como un número decimal. Y por ejemplo, un número decimal, el que sea, el 127, por ejemplo, ese código, si hablamos de un sistema operativo de 8 bits, significa hacer esta instrucción, que es LDA. LDA es las siglas de L de LOAD, el LD de LOAD, y A es un registro que no deja de ser una pequeña memoria dentro del microprocesador que se llama acumulador. ¿Vale? Eso sería para que los ordenadores entiendan lo que son el sistema binario, y el sistema binario deja de ser una representación de corriente eléctrica, o paso de corriente o no paso de corriente, y eso a través de puertas lógicas. Y el ordenador en sí, lo único que hace un microprocesador es mover información de un lado a otro, sumar, restar y comparar. Y con esas simples operaciones ya puedo hacer pues todo lo que en todo el mundo moderno que veis de la informática se puede hacer con eso. Más en este curso no vamos a ver nada de eso, evidentemente. Bueno, continuamos. Decir que el lenguaje es un lenguaje de nivel medio-bajo. ¿Qué significa eso? Lo que he dicho. Lo que entiende un ordenador en sí no deja de ser corrientes eléctricas. O sea, paso de corriente o no paso de corriente. Traducido en un lenguaje más coloquial, ceros y unos, que es el lenguaje binario. Perdón. Con eso quiero decir de que con un código binario, es decir, de X números de posicionamiento, se consigue un código en decimal o en hexadecimal, es decir, y eso significa una orden, ¿vale? Eso es lo que se llama el código máquina. Es un lenguaje que está pues, por encima del lenguaje binario, que es el que entienden los ordenadores en sí. Ese lenguaje hexadecimal o en código decimal se llama el código máquina. Pero en la historia de la informática, pues enseguida los programadores o programadoras que eran antes se dieron cuenta que memorizar las instrucciones, lo que quería hacer aprendiéndose un número de memoria, era muy complicado, y le dieron nombre. De ahí surgió lo que se llama el lenguaje ensamblador. Sigue siendo un lenguaje de nivel bajo, es decir, a nivel máquina. Y entonces C es un lenguaje de nivel medio-bajo, es decir, puede actuar a nivel código máquina, o sea, mover bit a bit, pero también a lo que se llama nivel medio, es decir, hay una capa de abstracción donde nosotros entendemos instrucciones que están en inglés, el print, el scan, el if, el then, el for, no deja de ser palabras inglesas que a nosotros nos dice algo. Y nos olvidamos de la capa de abstracción de todo lo que he dicho anteriormente, que no deja de ser paso de corriente y no paso de corriente, o código binario, que es lo que entiende el ordenador. Es una manera de comunicarnos con el ordenador.